Esos cheques nadie los puede presentar para su cobro, ¿verdad? Así en ventanilla, ¿verdad? Sí y solo sí pueden ser depositados como tal. De esa cuenta, que esa parte, pues, subrayada, se tiene que interpretar, ¿verdad? Como quien dice, para ser depositado a un banco como tal. Ese cheque cruzado con dos líneas al final paralelas pero cruzadas, sí y solo sí puede ser cobrado por el banco, ¿verdad? Donde se vaya a depositar el cheque como tal. De ahí que algunos consideran que ese tipo de documento en ningún momento tendría, óigase bien, tendría que ser pagado en efectivo. Ese cheque cruzado como tal, ya, insisto, el 517, y cuando regula en el anverso, ustedes mejor que nadie en calidad de notarios, ya que son, saben positivamente que es en el frente del cheque, no es atrás, no es en el margen derecho, superior derecho o inferior derecho, no es en la parte inferior izquierda, no, sí y solo sí, de preferencia en la parte superior izquierda. Dos líneas paralelas como tal. No sé si me captan o si me doy a entender en este momento con ese cheque cruzado. ¿Sí o no? De mi parte está claro, licenciado. Licenciado, disculpe, esas líneas van arriba de donde está el nombre, se podría decir, donde empieza el nombre. Sí, usted puede calcular, si usted tiene, por ejemplo, una hoja, cualquier tamaño que sea, y usted se posesiona en la parte superior izquierda, casi siempre esas dos líneas se empiezan a trazar como quien dice, una sobre el margen izquierdo, parten del margen izquierdo hacia la parte superior, paralelamente, parten después de 1 pulgada, ¿ya? Casi siempre agarran cuando el cheque tiene lugar, bueno, muchas veces páguese a la orden de, a partir de ese lugar hacia arriba, ¿ya? Las dos líneas, con un espacio de medio centímetro, incluso entre una línea y otra, pero son dos líneas sencillamente trazadas. Déjenme ver, ¿qué pasó? Que tengo el inconveniente que cuando me meto a querer usar pizarra, yo no sé si es mi internet, pero me saca. Ya, quisiera en algún momento trazarles algún tipo Ya le de... entendí, licenciado, gracias. Hoy sí. Bueno, gracias. Ahora, ¿por qué no en medio? ¿Ya? Si usted ve la pantalla, si usted ve todos los recuadros donde aparecen acá todos los compañeros y se hiciera en medio, fácil se puede alterar el documento. Entonces, para evitar lo que se llena es de que se genera en esa parte superior izquierda como tal, partiendo, bueno, puede ser ahí sí que de la parte de arriba hacia el margen izquierdo o del margen izquierdo hacia la parte de arriba, como sea, pero tendrían que ser las dos líneas continuas, ¿verdad? No puntos como que fueran puntos de suspensión, no, que una línea trazada concretamente. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Sí o sí? Sí, licenciado, gracias. Bueno, el licenciado Benítez, cuénteme. Sí, licenciado, disculpe, con una duda. Por ejemplo, si yo sí lo comprendí. Salgo de la casa y llevo un cheque, pero no quiero ponerle no negociable por si alguien me lo mira y me lo quiere robar. Si le hago ese cruce de líneas, ese cheque yo como titular de la cuenta, ¿lo puedo cobrar en el banco o solamente se tiene que depositar el cheque? Esa es mi duda, licenciado. Disculpe, gracias. No. Ajá, no, por eso insisto, si usted revisa el 517, en la parte final de ese artículo, claramente solo podrá ser cobrado por un banco. ¿Qué implica?
usted no lo puede cobrar. Usted lo tendría que depositar a una cuenta bancaria para que un banco se lo cobre a otro banco. Pero ese banco no se lo puede cobrar a él mismo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cheque cruzado es, y cuando le digo, si es su cuenta, y es mejor que le incluya no negociable. Pero si en su momento es de su cuenta, pero va para otro banco, entonces sencillamente le cruza 2 líneas y lo deposita. ¿Qué quiero decir? Jamás se lo van a pagar en ventanilla. Siempre tendría que ser cobrado a través de la cámara de compensación como tal, entre una institución bancaria y otra, aunque sus cuentas sean personales, o si en caso las cuentas no son suyas, o una es suya y la otra no importa, ¿ya? Sencillamente se depositó y solo así podrá ser pagado de una institución bancaria a otra. ¿Estamos ahí, licenciado Benítez? Sí, licenciado, muchas gracias. No había visto la parte final del artículo 517. Muchas gracias, licenciado. Bueno, aparte de ello, el cheque cruzado, también hay cheques que son cruzados de forma especial. Y vean, no hay doctrina, no hay libro que lo especifique. El 518 lo norma como tal. Ese cruzamiento especial, ¿qué implica? Que entre las líneas esas que mencioné se incluye nada más el nombre del banco. Entonces, el cruzamiento especial pasa a convertirse, óigase bien, ¿ya?, en aquel cheque que dentro de las líneas de cruzamiento va a aparecer el nombre de la institución bancaria. Ejemplo, GIT Continental, nada más. ¿Qué implica? Que ese cheque, con ese cruzamiento especial, sí y solo sí, lo puede cobrar una cuenta que para el que vaya depositado y que sea del GIT Continental. Si fuera, y no voy a tomar mejor instituciones, me disculpan, no debería de tomar instituciones que están funcionando. Y de ahí que si el banco que se está de donde se está emitiendo el cheque, por ejemplo, fuera el Pueblito Sociedad Anónima, Banco del Pueblito Sociedad Anónima, pero resulta ser que el licenciado Castellanos tiene su cuenta en el Banco del Chicharroncito Sociedad Anónima. Entonces él puede generarle un cruzamiento especial. Tira las 2 líneas y en lugar, ojo, de que lo cobre el Banco Doña Chonita, el Banco Juanito Pueblo, no. Lo va a cobrar por obligación porque él ha incluido ahí el Chicharroncito Sociedad Anónima. Solo el Banco Chicharroncito Sociedad Anónima podría cobrarlo a través de la Cámara de Compensación para acreditárselo a la cuenta del licenciado Esteban Castellanos. ¿Ya? Así funciona ese cruzamiento especial. Entonces, se tendrá siempre por 2 líneas paralelas, ¿ya? Es decir, nunca va a haber las 2 llevan la misma dirección y en medio de las 2 siempre se tendría que venir y anotar el nombre del banco donde va a ser depositado. No sé si ese cruzamiento especial les queda claro. De mi parte está claro. Gracias, licenciado, está muy claro, muy amable. Bueno, hay muchas veces, en algún momento, el 519 hace alusión a un tipo de cruzamiento borrado. Y aquí queda normado que no se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre de la institución, si fuera especial. Entiéndase que no importa si el cheque es solo cruzado o si tiene un cruzado especial, en ninguno de los 2 casos se puede borrar. Los cambios o supresión que se hicieron contra lo dispuesto se tienen por no puestos. Entiéndase entonces que si tenían un cheque cruzado y lo quisieran borrar por el hecho de que aparezca ahí, que ya desde ahí, aunque aparezcan las líneas desvanecidas porque quisieron usar un tipo de borrador especial, ¿ya? Se tiene por no, es decir, se tendrá siempre por puesto.
No se puede venir e ignorar esas dos líneas. Si en algún momento habían colocado el chicharroncito Sociedad Anónima y ahora es Banco Doña Chonita, ¿ya? Y borrar, se tiene por no puesto. Siempre se tendrá que venir y depositar. ¿Por qué? Porque muchas veces quedan resabios o queda anotado más de algo, ¿ya? Y entonces se tiene por no puesto. Y en caso contrario, eso si se pagara, podría ser un pago irregular, ¿ya? Cuando el banco paga un cheque en términos distintos, hagan de caso que va cruzado y lo pagó en efectivo, ya desde ahí el famoso librado, esa institución bancaria, Doña Chonita, o ya estoy igual que aquel que Dios bendiga a Guatemala, ¿a ustedes? Bueno, el Banco Chicharroncito, por ejemplo, vino y pagó en efectivo un cheque que iba cruzado. Esa institución bancaria, en calidad de librado, pasa a ser responsable de ese pago irregular, ¿ya? Porque al final, para ello es que se regula precisamente en este tipo de emisión de cheques especiales, el cheque cruzado, ya sea del 517 o del 518 como tal. Bueno, eso sería en cuanto al cheque cruzado. Si nos damos cuenta, el cheque cruzado siempre va a tener un librador, que es la persona que emite el cheque. El librado, que sería la institución bancaria. Y el beneficiario, que es la persona a cuyo favor se expidió el cheque como tal. Entiéndase entonces que el beneficiario muchas veces es el que le coloca esas dos líneas al cheque para cruzarlo, pero la ley se lo permite, ¿ya? Y si la ley se lo permite, es una decisión entre beneficiario y aquella institución que está actuando en calidad de liberado, es decir, la institución bancaria. Pero la ley a ellos los obliga a que puedan venir y verificar este tipo de extremos como tal. Bueno, dentro del elemento real, pues es el cheque que por obligación incorpora un derecho a una suma de dinero, pero que dentro de los elementos formales, aparte de los ya 386, que son los generales, y los requerimientos específicos, ya, esos elementos específicos que en algún momento también nuestro Código de Comercio los establece principalmente en el artículo sería 500, ¿qué sería? Perdón. Bueno, entre los requerimientos específicos estaría el del 495, sería como tal. Aparte de esto, se tendrá que visualizar si el cheque fue cruzado, pues atender al 517, y si el cheque contiene un cruzado especial, atendiendo al 518 como tal, del Código de Comercio. Y luego, pues de ahí toda la doctrina de la teoría general del cheque, qué pasa si no se paga, qué pasa si se presenta fuera de tiempo, toda es exactamente la estructura de la teoría general del cheque. Pregunto si hay alguna duda con el cheque cruzado. De mi parte quedó claro, licenciado. Muchas gracias. Todo claro, licenciado. Está claro, licenciado. Muchas gracias. Bueno, tenemos, atendiendo al mismo Código de Comercio, otra modalidad de cheque, ¿ya? Y nos vamos precisamente a aquel cheque que es para abono en cuenta. La persona que en algún momento va a emitir el cheque, ¿ya?, puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo. Cuando alguien en algún momento quiere venir y obligar a que ese título como tal no sea cancelado por parte del librado en efectivo, pues sencillamente va a limitar, aquí ya viene, va a limitar precisamente ese tipo de pago como tal. Y desde ahí, lo que sucede es de que el cheque para abono en cuenta, pues cuando se emita como tal,
En el reverso, en la parte de atrás del cheque, se tendrá que incluir para depositar a cuenta número tal y tal, en tal y tal institución bancaria. Entonces, el cheque, ojo, puede llevar toda la descripción en un formulario de los que otorga el banco, pero en la parte de atrás de un solo queda anotado el número de cuenta y la institución bancaria en donde se vaya a depositar. Aquí hay que tomar en consideración nuevamente los amigos que apoyan en las empresas en calidad de cobradores. También muchas veces reciben el cheque y lo que hacen, llevan un sello de esos automáticos y ahí va toda la información de la institución bancaria donde se va a depositar. Desde ahí, ¿verdad? Sencillamente le colocan el sello, aparece para depositar en cuenta tal y tal, en tal y tal institución bancaria. Hay quienes incluso le incluyen a nombre de fulano de tal. No es obligación incluir el nombre, más que el número de cuenta. Y por supuesto, le hacen un garabato que simula ser una firma y desde ahí ya el cheque cumple con la modalidad para que sea por obligación depositado en cuenta. Se está en algún momento restringiendo el pago en efectivo de ese cheque. Hay que tomar en consideración entonces que ese cheque para abono en cuenta lo regula el 521 del Código de Comercio, ¿ya? Entonces, en el segundo, en el primer párrafo se establece abono en cuenta. El librador o el tenedor puede prohibir, ojo, el librador, quien emite el cheque, pero también el beneficiario, que es el tenedor. A cualquiera de los dos puede prohibir. ¿Cuándo un librador puede prohibir? Ejemplo, van a pagar el IX. ¿Ya? Sencillamente, o iban a pagar impuestos antes. Como se daba mucho de que alguien quería cambiar en efectivo para luego pagar, después empezaron a generar, bueno, hoy en día se puede hacer a través de una acreditación a cuenta, ¿ya? Por eso es abono en cuenta, ¿ya? Pero antes, cuando se emitía este tipo, y algunas empresas que todavía emiten este tipo de documentos, sencillamente le colocan en el reverso del documento, ejemplo, ¿verdad? Para depositar en cuenta de Tesorería Nacional número tal y tal, ¿verdad? De tal, incluso en el mismo banco, y lo firma. Eso ya tiene la cara, es decir, ese tipo de anotación ya le da la característica de ese cheque para abono en cuenta. Nunca va a ser cobrado, insisto, en efectivo, únicamente permite depositarlo a una cuenta bancaria, ¿ya? Este es un cheque común, insisto, los que entregan con talonario o sin talonario hoy en día, ¿ya? Y el beneficiario pues puede venir y colocarle el sello, o bien en el momento en que el librador, la persona que lo está emitiendo, de una vez deja establecido el tipo de endoso como tal. En el 522 del mismo Código de Comercio se establece que si el tenedor no tuviera cuenta y el banco se rehusara a abrírsela, negará el pago del cheque sin responsabilidad. Esa es una anotación específica, ¿ya? Ejemplo, resulta ser de que para depositar en tesorería, pero tesorería vino y cambió, no hay responsabilidad, ¿ya? En su momento, el banco se puede negar a abrirle y, ojo, y el pago del cheque se emitió sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente a quien se le deba de emitir, ese sujeto que va anotado a la orden de, pues en su momento ya no cumplió con los requisitos para que fuese depositado en cuenta como tal. Eso es principalmente cuando un librador, cuando el dueño de la cuenta emite el cheque y ya tiene instrucciones de dónde depositarlo. Y el pago pasa a ser irregular, ¿verdad? Cuando el librado, en este caso el banco,
pague en forma diversa pues, el cheque como tal. Es decir, no tenía cuenta y lo pagó en efectivo. Tenía la anotación y lo pagó en efectivo. Ese es un pago irregular. Recuerden que, insisto, ese cheque debe ser depositado a una cuenta bancaria. Pero si por error lo pagan en efectivo, ese ya es esclavo, obviamente, del librado de la institución bancaria. Y desde ahí se efectuó un pago irregular. Bueno, pregunto, ¿alguna duda hasta acá? De mi parte no, licenciado. Bueno, No, licenciado. No, licenciado, gracias. Bueno, bien. Si no hay duda con alguien más, hay entre los compañeros, pues dejaría la clase de Derecho Mercantil hasta acá. Y nos conectaríamos en 15 minutos para continuar con Derecho Financiero. Desde ya, para los que solo reciben